Familia, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí dándoles un saludito de domingo, saludo mañanero. Bueno, contarles un poquito para aquellos que de pronto no han podido asistir por X o Y motivo. Hemos estado manejando una temática que a mi parecer es supremamente importante, como todo lo que tiene que ver con el Señor, ¿no? Estuvimos hablando sobre Jonás y de ahí podemos sacar unas enseñanzas, creo yo, supremamente edificantes. Creo que el más edificado de todo eso he sido yo, con todo lo que vimos, ¿no? Y para hacer breve la historia, se trata de un profeta que el Señor llamó Jonás. Todos lo conocen desde niños, Jonás y la ballena y el gran pez. Es muy conocido por todos nosotros. Resulta que Jonás fue llamado por Dios y le dice Dios: levántate y vete a Nínive, y ve a Nínive. Es lo primero que le dice Dios. Ya hay dos órdenes directas. Una es levántate, y eso ya nos deja una enseñanza. Uno se levanta cuando de pronto está acostado, pues, obvio, ¿no? Y cuando está en una situación de comodidad, hay que levantarse. Y si Dios le dice levántate, y si es su voz directamente la que nos habla, tenemos que levantarnos a hacer algo que Él quiere que hagamos. Después le da una orden directa y le dice vete a Nínive. El hombre, no sé qué le pasó, obedeció la primera parte, se levantó, se fue para Jope a tomar el barco para, se supone, Nínive. Pero este hombre, dice la Biblia, que tomó o compró tiquete o boleto, pero para irse a Tarsis. Es decir, el hombre quería huir de la presencia del Señor. El hombre no quería ir a Nínive, y explícitamente Dios le dijo: vaya a Nínive a pregonar contra aquella ciudad, que yo la voy a acabar, yo la voy a eliminar, porque la maldad de esa gente ha subido hasta mis atrios. O sea, ese pueblo huele esa maldad, vamos a acabarlos. Vaya usted, Jonás, y proclame eso, vaya, dígales. El hombre le dio miedo, pienso yo, que lo lincharan, o simplemente él no quería hacer eso. Bueno, hay un trasfondo ahí, ¿no? Nínive era una ciudad demasiado sanguinaria, había mucha violencia. Allá ciertamente eran enemigos de los israelitas, del pueblo de Jonás, de los hebreos. Eran enemigos porque estos tipos de Nínive mataban las mujeres, mataban los niños, los descuartizaban, con la sangre escribían. Bueno, eran muy, muy sanguinarios. Y había algo de dolor en el pueblo hebreo, y Jonás hacía parte de ese pueblo. Vale la pena tener en cuenta este detalle. El caso es que Jonás decidió huir, y su destino inicial, Nínive, quedaba a 900 kilómetros de Jope. Tarsis, para donde él compró el boleto, quedaba a 4.000 kilómetros. Pero él decidió huir. O sea, el hombre quería huir realmente, quería huir de verdad. El caso es que en esa travesía, desobedeciendo la voz de Dios, el hombre tomó su barco, y en ese barco se levantó una tormenta. Dice la Biblia que Dios tenía preparada la tormenta. Y ahí yo me he dado cuenta que así andemos en desobediencia, Dios tiene siempre preparado algo para nosotros. Muchas de ellas para enseñarnos. A veces vivimos por consecuencias, y nos gusta aprender por las malas experiencias. Qué bacano es que uno de primera medida, de primera mano, uno le obedeciera a Dios y pudiera hacer las cosas. Y irse para donde Dios le dice que vaya. Vaya por aquí, métase por aquí, y uno se meta por ahí, pero no. Uno siempre es terco. Uno siempre quiere es como ensayar, bueno, ¿y por qué por ahí no? Y uno se mete, y ahí es cuando vienen las consecuencias, vienen los errores, ¿no? A Jonás le pasó, tanto así que en la embarcación esa, todos los marineros, digámoslo así, empezaron a decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y empezaron a culpar a Jonás. Echaron inclusive dados, suertes, y la suerte cayó en Jonás, que por él se había levantado ese viento. El maestro o el capitán del barco dijo que Jonás estaba echado. O sea, era una costumbre, tal vez ahí vemos, de Jonás estar echado, y por eso había que decirle levántate. Y el capitán le dijo, levántate de ahí y ayúdanos. ¿Por qué nos ha sobrevenido esta tragedia? Y él dijo, no, es que yo le desobedecí a Dios, y paila, y la cosa se puso complicada.
Y la única manera es que me echen al mar. Yo sé que ahí se va a calmar la tormenta, preciso. Lo tiraron como el pescado acalado al mar, el hombre cayó, y dice la Biblia que Jonás tenía que Dios tenía preparada una ballena para Jonás. Se la comió, se lo tragó, duró 3 días en la ballena, Jonás, pero antes de eso, yo creo que Jonás tuvo que haber vivido una situación muy difícil. Eso no fue tan fácil, ¿no? Ay, me comió ya y me quedé aquí tranquilo. No. Dentro de la ballena le hace una oración donde explica muy bien lo que vivió. Dijo que las olas lo habían rodeado, que las algas le habían tomado por el cuello. Bueno, el man era estresado, o sea, una experiencia muy difícil. Ponga a imaginarse usted, ¿cómo sería eso? Que ustedes lo traiga una ballena. Sí, el olor yo creo que no era grato. Bueno, la cosa no estaba bien para Jonás. El caso es que Jonás ahí se acordó del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros nos acordamos de Dios? Es en el vientre de la ballena. Cuando tomamos decisiones erradas, cuando ya estamos cayendo. Ahí donde tomamos la decisión de recordar a Dios. Dios, al ver la oración de Jonás, al oírla, llevó a la ballena que lo vomitara. No dice la Biblia dónde, pero lo volvió a llamar. Yo supongo que lo dejó en Jope, o sea, en el inicio, en el lugar inicial. Paremos ahí un momentico. Dios lo llevó ahí al lugar inicial para que retomara su llamado, ¿no? Pero hay algo, yo no sé si ya lo había dicho antes o lo dije ya en el video. Quedaba a 4.000 kilómetros el lugar de desobediencia, Tarsis. Y a veces preferimos caminar el camino más largo por desobedientes. Pero eso no es todo. Si usted camina 4.000 o se embarca en 4.000 kilómetros de desobediencia y si quiere volver al inicio, son otros 4.000, son 8.000 kilómetros innecesarios que uno tiene que recorrer. Era más fácil recorrer 900 kilómetros y llegar a destino, a donde Dios nos quiere llevar. Aquí ya nos enseña que es más fácil caminar con Dios en obediencia que caminar sin Él en desobediencia, obviamente. Es mucho más fácil, ¿no? Fue vomitado en tierra, menos mal lo vomitó, porque pues el conducto regular de un pez que se come algo, pues es que Jonás hubiera salido por otro lado, pero fue vomitado, gracias a Dios. Fue vomitado, ahí volvió y le dijo Dios las mismas palabras: levántate, ve a Nínive, pregona contra aquella ciudad porque su maldad ha llegado hasta. Ahí sí, Jonás hizo lo que tenía que hacer. Fue y pregonó en esa ciudad. Lo que él no esperaba era que ese pueblo se arrepintiera. Ese pueblo se arrepintió. Realmente. Ese pueblo, inclusive el rey, envió que todo el pueblo de Nínive hiciera ayuno, se sentara sobre silicio, o sea, unas cosas simbólicas empezaron a hacer, empezaron a tener unas disciplinas espirituales que de pronto mucha gente no tiene, y se arrepintieron genuinamente, y se conmovió el corazón de Dios. ¿Qué había dicho el Señor? Que iba a acabar con esa gente porque eran malos, pero se conmovió y les dio otra oportunidad, se arrepintieron, ¿ya? Jonás, después de todo eso, lo vivido en la ballena, de que lo tiraron al mar, de todas esas cosas, yo me daba cuenta que Jonás era un man reterco, muy terco, y quiso experimentar. No apeló a la sabiduría, que era haber tomado la decisión de seguir a Dios, de obedecerle, sino que apeló a la consecuencia. Y no, pues vamos a ver qué pasa. Y huyó de Dios y se puso a tratar de huir de nadie. Pues, ¿cómo huir de Dios? Me pregunto yo. El caso es que debió haber aprendido por la experiencia vivida. ¿Qué pasó? Al otro día, después de pregonar, el hombre se levantó como molesto, enojado con Dios. Le dijo: bueno, Señor, ¿vos para qué me llamaste si vos sos Dios misericordioso, clemente, que haces lo que te da la gana? Prácticamente eso le hizo. ¿Para qué me hiciste venir por acá? ¿Ah? Si el man estaba bravo porque el pueblo había arrepentido. Más sin embargo, él se subió por allá al oriente, a la montaña más alta, se sentó, se hizo una chocita lo más de sabrosa. Eso lo vemos en el capítulo 4 de Jonás. Se sentó simplemente a esperar que Dios acabara con Nínive. O sea, ¿cómo es el corazón del ser humano, no? Después de ver la gloria de Dios, después de ver cómo Dios nos levanta aún de nuestros errores, después volvemos a caer en lo mismo. Yo descubrí algo en el capítulo 4. Ese hombre, Jonás, era muy orgulloso. Él no quería quedar mal, porque él había pregonado que Dios iba a acabar con ese pueblo. Él no quería que su crédito se le fuese quitado, y Dios lo iba a quitar. Dios no iba a acabar con Nínive, los perdonó. Cuenta la historia que
que ese man se enojó tanto y le dijo: Dios, yo me quiero morir, a mí no me sirve nada la vida. Se enojó con Dios en extremo, pues estaba alegando. ¿Cuántas veces uno de pronto se enoja por Dios? Por cualquier cosa. Se enoja con Dios, perdón, por cualquier cosita. Alega que porque hay sol, que porque llovió, que porque sí, que porque no. Muchas veces sucede eso, ¿ya? Entonces es para aprender un poquito. ¿Qué hizo Dios? Puso la calabacera, le puso una mata al Señor allí, a Jonás, para que él no se quemara la calva. El hombre era como calvo. Le puso una matica ahí y se alegró un poquito Jonás por la calabacera, pero entre la noche y el día siguiente, Dios preparó un gusano y que dañó la calabacera. Y volvió y se enojó Jonás y le dijo: Dios, ¿cómo es posible, hombre, que pase esto a mí? Y se enojó y volvió a alegar con Dios. Dios le dijo: bueno, a vos te enoja tanto una calabacera en la que no trabajaste, en la que no hiciste nada, y por un gusano en el que no hiciste nada, y no te da tristeza lo que pasa con el pueblo de Nínive, donde habían 120,000 personas, donde habían animales y cosas. ¿No te duele más eso? ¿Por qué te enojas por algo tan sencillo, por algo tan pequeñito? ¿Por qué no te enojas de verdad por la situación adversa que está viviendo la gente? Eso es lo que le quiso decir Dios, y ese era el profeta. Para eso fue enviado, para salvación de esa gente. Pero no, él quería que ese pueblo fuera destruido. Y muchos de nosotros somos así muchas veces. Y que cuando alguien nos hace algo, uy, ojalá caiga, ojalá le vaya bien mal al desgraciado, ¿no? Entonces, esto nos deja mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Es importante tener en cuenta lo que Dios quiere para nosotros. Obedezcamos desde el principio, no vivamos por experiencias. O sea, las experiencias son buenas, pero para enseñarnos, pero si las podemos evitar, las experiencias nefastas, es mucho mejor. Obedezcamos a Papá Dios desde el principio. Esto es muy amplio, obviamente aquí se lo traté de resumir a grandes rasgos. Que Dios me le bendiga grandemente, que disfrute mucho sus días, su vida, y acérquese a Papá Dios. Volvamos siempre al primer amor. Un abrazo.